25 de noviembre, 60 aniversario del asesinato de las hermanas Mirabal, Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Hoy aquí en su espacio Voz para el Cambio, una entrega muy especial dedicada a reflexionar sobre este tema vital, la lucha en el planeta en contra de la violencia. Esa violencia que afecta a las mujeres en el hogar, en la calle, en el trabajo, en todos los escenarios, en todos los espacios. Conversando hoy con Romelinda Grullón desde Puerto Rico, Lucía Muriel desde Alemania, Sharon Pringle desde Panamá, Aura Pareja Benítez desde Colombia y nuestra guerrera aquí en República Dominicana, Francisca Peguero. Así que es un tema necesario, es un tema vital y no tenemos por qué esperar siempre el 25 de noviembre para hablar en contra de la violencia que afecta a las mujeres. En este espacio, Voz para el Cambio es un tema permanente, porque es un tema cotidiano, es un tema de humanidad y ese es nuestro compromiso, hacer un aporte en la lucha necesaria por la humanidad. Quedamos en el segmento anterior en la conversación con Romelinda Grullón, que nos describía un poco el cuadro de alguna manera patético que se vive en Puerto Rico y cómo este cuadro afecta fundamentalmente a las mujeres. Y antes de que Romelinda continúe, quiero saludar a mi hermano Fernando Quiles, que ha acompañado a Romelinda y al Centro o a la Casa de la Mujer Dominicana en Puerto Rico durante muchos años e incluso ha sido el tesorero y un tesorero de verdad muy pulcro y muy trabajador para que este centro pueda realmente conseguir recursos mínimos para hacer su trabajo. Así que un abrazo para nuestro hermano Fernando Quiles. Adelante, Romelinda. Gracias. Pues la situación de las mujeres inmigrantes en Puerto Rico es bien compleja, bien difícil, bien fuerte. Además que producto de la situación que vive Puerto Rico colonial, podemos decir, hay situaciones donde no pueden tomar algunas decisiones que tienen que depender de Estados Unidos. Y una de esas son los fondos. Lo que hace muchas veces que nuestra población, nuestras mujeres estén mucho más a la merced, mucho más desprotegidas para poder apoyar y para poder ayudar los gobiernos de Puerto Rico. Desde el Centro de la Mujer Dominicana, pues tenemos una lucha titánica todos los días. Recibimos fondos, hemos sometido propuestas y nos apoyan para poder trabajar especialmente en el área de violencia doméstica, agresión sexual, acecho, violencia en cita, en el área de víctimas de crimen. Víctimas de crimen, pues eso nos ha permitido poder tener empleadas muy buenas, empleadas bien comprometidas, que la acompañan en los tribunales, que las orienta, que le damos diferentes tipos de referidos donde califiquen y estar continuamente con ellas, especialmente en el área emocional. La salud mental y emocional de nuestras mujeres se ha afectado grandemente. Un deterioro muy fuerte en los últimos tiempos. La situación económica, la situación de violencia, la pandemia, ha hecho muchos estragos en nuestras mujeres. Y en estos momentos es bien cuesta arriba. El centro ha tenido que integrarse, inclusive buscando alimentos, buscando cajas de alimentos para poder llevarle a las mujeres o para poder entregarla directamente del centro, sometiendo propuestas para poder apoyarla, que puedan pagar su renta, algunas de ellas, que puedan tener inclusive teléfono, que puedan... Es una serie de necesidades, hemos tenido que tratar de ver cómo las podemos sufragar, pero nunca es suficiente porque las necesidades son bien grandes, bien fuertes. Y muchas veces no tenemos apoyo del gobierno, no tenemos apoyo, nunca hemos tenido apoyo del gobierno, especialmente de República Dominicana, para nuestra población, especialmente para nuestras mujeres. Y hemos tenido que hacer, como decimos, de tripa corazones para poder apoyar y para poder ayudar.
La violencia también de nuestras mujeres se ha incrementado fuertemente en los últimos tiempos, ya que están encerradas, muchas de ellas con su abusador no pueden salir, o han tenido que quedarse con ellos, han tenido que volver a una relación de violencia porque muchas veces no tienen alternativa. Y no sabemos qué va a pasar porque la curva de la pandemia no baja, la curva de la pandemia aquí en Puerto Rico se ha ido incrementando, es posible que hayan algunos cierres, que hayan algunas restricciones, que va a empeorar mucho más la situación de nuestras mujeres. Pero también no estamos solas. Es importante que aquí en Puerto Rico no estamos solas. Tenemos organizaciones que están apoyando, que estamos juntas, que estamos trabajando como Coordinadora Paz para la Mujer, de la que somos parte, el Movimiento Amplio de Mujeres. Está la Fundación de Mujeres recientemente que se fundó, que nos ha apoyado bastante. Hay instituciones como la Federación Hispana y otro tipo de organizaciones, instituciones que nos están apoyando y que estamos trabajando manos a mano para bregar con las situaciones que están pasando las mujeres, tanto las mujeres inmigrantes como las mujeres aquí en Puerto Rico. La violencia aquí no ha dado tregua, han sido muchas las mujeres asesinadas en este año y los índices de mujeres víctimas de violencia se han disparado. Y muchas veces tenemos los tribunales trabajando prácticamente a media, donde el abusador pues a veces es más, unas situaciones bien atípicas que se están dando, muchas veces producto de la pandemia, y quienes más están pasando y están sufriendo somos nosotras las mujeres. Gracias, Romelinda. Seguimos con Aura desde Barranquilla, Colombia. Bueno, ante todo, desearles a las compañeras que me antecedieron un abrazo solidario y qué bueno que seguimos en pie de lucha. Yo quería plantearte la situación del panorama en Colombia, sobre todo lo preocupante que ha sido en el marco de la pandemia. Creo que a nivel mundial y a nivel de Latinoamérica, la pandemia ha dejado al descubierto las políticas públicas que se tienen en los diferentes países, el desnudo de un modelo económico donde estamos excluidas y donde la situación de la mujer es muy vulnerable. En Colombia también ha salido a reducir el problema de la salud mental, sobre todo por la violencia intrafamiliar que se vive en el marco de la pandemia. Ha convivido la mujer con el agresor. Entonces, esto nos ha llevado a unas cifras muy alarmantes. En Colombia más o menos están 99 mujeres asesinadas solamente en el 2020. Y hay un alrededor de 45 asesinatos en los cuales algunos están tipificados como feminicidio. Pero en medio de este marco tan complejo, también surge otra situación muy complicada, que es el asesinato de líderes sociales. Hay muchas lideresas en Colombia que han sido asesinadas defendiendo sus territorios, defendiendo el campo. Y es ahí que encontramos la visibilización de mujeres rurales que quiero hacer un honor a ellas, que a veces son invisibilizadas, la mujer campesina y la mujer indígena. Y de ellas que han defendido la tierra por la restitución de tierra, han sido asesinadas. En Colombia existe un gran movimiento amplio que ha tratado de articularse, de ir tejiendo tejido social para poder confluir diferentes sectores. Ahí encontramos también las comunidades LGTBI que también han venido articulándose y que también han sufrido el asesinato de muchos de esta comunidad. Es un poco el trabajo de ir superando unos pensamientos de exclusión, de xenofobia, es un trabajo también que hay. Pero hay otro frente, como es el observatorio aquí en Barranquilla, y en Colombia también lo hay. En Barranquilla se ha tratado de constituir el observatorio de la violencia de género.
y se ha estado tratando de hacer un seguimiento a todas las violencias que se están tratando de visibilizar mediante de los estudios y propuestas que nosotros vamos planteando ante unas políticas públicas que han estado escritas, pero que muchas veces no se han aplicado. Y es ahí donde nuestras luchas se han enfocado en que esas políticas públicas se hagan realidad. También hay un frente en el cual estoy yo ahora, pues también hago parte del movimiento amplio de mujeres, pero también el tema de la paz, que precisamente cumplimos 4 años antes de ayer, y estamos tratando de que la paz sea posible y que se cumplan los acuerdos de paz, que esos acuerdos de paz que ha tenido el respaldo de la comunidad internacional, ha tenido la posibilidad de ir mejorando y tratar de mermar un poco el conflicto armado, pero que hay un presupuesto dentro de toda esa política de respaldo al acuerdo de paz que no ha sido visible principalmente en las zonas donde se ha agudizado el conflicto armado en Colombia. Y por hoy, y es por eso que hoy en Colombia tenemos un grupo de mujeres también lideresas que está luchando por la paz. O sea, nos estamos moviendo en diferentes frentes. Eso hace posible un poco el conflicto, pero que hay un presupuesto dentro de toda esa política de respaldo al acuerdo de paz que no ha sido visible. Bueno. ¿Aló? ¿Hay un retorno? Sí. ¿Concluye las ideas, Aura? Sí, es decir, nuestro frente también ha estado, igual que la compañera, el problema de las emigraciones. El país de Colombia tuvo mucha, y ustedes saben que tienen una frontera muy cerquita a Venezuela. La inmigración ha sido muy difícil también, que en algunos sectores no se acoja la población venezolana, pero hay hermanos que están trabajando también por ese problema del refugiado. Entonces yo diría hasta ahí que son diferentes frentes, que estamos en la lucha, pero que ahí seguimos unidos tratando de tejer ese tejido social que sea posible de mejorar las condiciones de las políticas públicas de un Estado un poco indolente en el marco de la pandemia. Gracias, Aura. Antes de pasarle la palabra a Francisca, quiero saludar desde acá a la otra guerrera de nuestro programa, Jordania Ureña, que está trabajando ahora mismo en Uruguay. Adelante, Francisca Peguero. Audio, Francisca. Francisca, abre el audio, el micrófono. Perdón. Sí, decía que lo que ha hecho la pandemia en nuestros países, en mi país, ha sido desnudar las estructuras sociales de desigualdad, de marginalidad, de exclusión, con mayor impacto, claro está, en nosotras, las mujeres. La pandemia ha desnudado prácticamente el sistema, visibilizando todo lo que ha sido la falta de políticas públicas tendentes a que beneficie la gran mayoría. Un Estado que solo se preocupa por beneficiar a los grandes poderes, a la oligarquía. Esta pandemia del coronavirus aquí en nuestro país ha repercutido negativamente en las mujeres, como ustedes han expresado, lesionando
su estado emocional, su estado económico, el tema de la economía, el tema social, y ha aumentado la violencia. ¿Por qué? Porque el confinamiento, el encerramiento justamente con sus agresores, y muchas veces sin poder acceder a llamar, a buscar ayuda, esto ha hecho que las mujeres seamos peor víctimas de esta pandemia que todos los demás sectores, las mujeres, las niñas, las adolescentes. Aquí tenemos un estudio que establece que todo el tiempo la mujer está en la casa. Ha sido la que más afectada ha estado por la pérdida de empleo. Un empleo de por sí desigual. Ha estado maltratada, sin poder acceder a las denuncias, y tenemos que durante los primeros 14 días del periodo de cuarentena, se reportaron 813 denuncias de violencia contra las mujeres e intrafamiliar, por los cuales las autoridades emitieron 206 órdenes de protección para las mujeres y 185 órdenes de arresto contra los maltratadores, contra los agresores. Y entre el 1 de abril al 13 de noviembre ahora, 40 mujeres, entre ellas 6 menores, perdieron la vida de manos de hombres. Esto, imagínense lo que ha repercutido esto en la familia y más en las demás mujeres. Entre mediados de marzo y principio de mayo, las mujeres depositaron 3.553 denuncias de violencia de género a través de la línea Vida y de las 25 unidades de atención integral a la violencia de género de la Procuraduría General de la República. A estas denuncias se le unen 1.081 solicitudes de órdenes de protección y 1.124 órdenes de arresto para los agresores. Las casas de acogida de mujeres en riesgo de violencia de género recibieron 112 mujeres durante todo este periodo, con 217 niños y niñas, o sea, sus hijos menores de 13 años. La línea de ayuda del 911 recibe diariamente unas 22 llamadas de emergencia de mujeres, por parte de mujeres que están siendo agredidas por sus parejas. O sea, tenemos aquí en este país, al igual que como ustedes han dicho, un aumento progresivo con este encerramiento junto con su pareja, sin poder hacer nada, está atrapada, la mujer está confinada, y esto, ustedes han oído estos datos, pero nosotros tenemos otra situación que eso es lo que no podemos permitir, que sea prácticamente natural por un Estado indolente, por unos gobiernos indolentes. Entre noviembre del 2005, o sea que esto se ha aumentado por la pandemia, pero este dato para que ustedes tengan una idea. Entre noviembre de 2005 a 2019, la Procuraduría General de la República reportó 1.295 feminicidios. Pero nuestras estadísticas, que no son creíbles, esto tiene una diferencia con lo que estableció la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Entre enero del 2010 a septiembre del 2019, o sea, 5 años menos que los que estableció la Procuraduría General de la República, ellos, en un estudio que hicieron, aseguraron que 1.795 mujeres fueron asesinadas por mano de su pareja. O sea que, colocando a nuestro país en el tope máximo
entre los países de mayor incidencia de feminicidio. Esto debe ser una voz de alarma para las autoridades que recién cumplieron hoy justamente 100 días y que empiezan a anunciar una serie de eventos que más tarde nosotros le vamos a expresar algunas medidas de ellos. Gracias, Francisca. Bueno, yo en aras de ganar, de hablar lo menos posible, no fui presentando a cada una, pero bueno, sobre la marcha eso ha ido aconteciendo. Francisca Peguero es la principal líder del país del sector de enfermería, pero además, como le comentaba en principio, no hay un sector social en lucha o un sector reclamando justicia, sea campesino, gremial, profesional o sindical, en cualquier colectivo que esté reclamando, ahí aparece como por arte de magia Francisca Peguero militantemente asumiendo toda la causa que ameritan solidaridad. Un abrazo, Francisca, desde acá y nuestro respeto por siempre. Seguimos con Sharon desde Panamá. Muchas gracias, es un gusto escucharles. Yo creo que a la violencia contra la mujer debemos evadir el hablarlo en tercera persona, y yo creo que las compañeras que me han antecedido todas han hecho un loable esfuerzo por hablarlo sentidamente, y eso es un punto a favor de la lucha, ¿verdad? No verla allá lejos, sino sentirla, ¿verdad? Sentirla como nuestra, un poco como decía Lucía, ¿no? Cómo sentimos, y decía Aura, cómo sientes eso que atraviesa las fronteras y cómo nos articulamos para que esto no sea un problema solamente de gobierno, sino de todas nuestras sociedades, que al final es eso. Yo quiero empezar poniendo primero, porque se tocaron dos temas, el tema de pandemia y el tema migratorio, y quiero tratar de ajustarme a los dos parámetros que para mí son importantes, dado que Panamá, como bien saben, por ser un país de tránsito, ¿verdad?, que conecta a las Américas, se da una situación de vulnerabilidad altamente y que se acrecentó en este tiempo de pandemia. Y me quiero ir por allí para decir que, si bien es cierto, en el mes de mayo se dio un pico con la pandemia en las cifras de violencia, sobre todo del Ministerio Público, lo que reflejaba el Ministerio Público, que como bien decía Francisca, no le creemos a las cifras y muchas veces nos basamos en otros observatorios que bueno, no son más fiables, pero que nos toca ajustarnos allí porque algunas compañeras feministas sí dicen, bueno, hay que seguirle las cifras al Ministerio Público, pero sinceramente no son fiables, ¿verdad? No son fiables las estadísticas. Y en mayo, con respecto a abril, se da un aumento en las denuncias de violencia doméstica de aproximadamente casi 600 con respecto a abril. Imagínense cómo iba en aumento, y se supone que hay un 30% de denuncias que es las que están llegando. O sea, hay un 70% que se está quedando afuera, mujeres que no están acudiendo a esas instancias a denunciarlas. Igualmente, en el Instituto Nacional de la Mujer se produce un aumento en la cantidad de llamadas en ese periodo, pero un aumento grandísimo. Estamos hablando de más de 100 llamadas con respecto al mes anterior. Ahí comenzamos a ver cómo comienza a aumentar los efectos de este encierro en la vida de las mujeres. Y esto es importante verlo desde el tema migratorio, ¿verdad? Porque dentro de ese encierro hay un tema de mujeres que migraban como migración interna, que a eso se refieren la mayor parte de mujeres indígenas, ¿verdad? ¿Y cómo se produce esa migración? Muchas, por situación económica, migran a las ciudades y quedan prácticamente esclavizadas en hogares haciendo trabajo doméstico, ¿verdad? Sin un sueldo, con violencia económica. Igualmente también se da esa violencia económica hacia las extranjeras que quedan presas en un país que no tiene condiciones ni siquiera para resguardarnos a las mujeres nacionales, y las mujeres extranjeras quedan
siendo totalmente olvidadas de un sistema que estaba dando un miserable bono de $100 con los estándares económicos que tiene Panamá, y que vemos países que tienen todavía, no es lo mejor, pero lo hago como medida comparativa, como un Salvador, un país empobrecido, ¿verdad?, que da un bono de $300, que capaz no le llega a la mayoría de la gente, pero tomen en cuenta que Panamá, con los estándares que tiene y con el alto costo de la vida, inflación que tiene, por esos mismos altos estándares, con un miserable bono de $100 que tenía que ser para una familia completa. Entonces, la vulneración en pandemia tuvo color, ¿verdad? Se vio, se percibió. La desigualdad en Panamá se acrecienta en este tiempo de pandemia. Y la violencia económica es tan dura como todas las demás violencias. Porque ¿qué comes? Y eso duele. Nosotras estamos viendo en la calle, cuando uno va al supermercado, con todos los cuidados, personas que usted jamás se imaginaría pidiendo dinero para comer. O sea, ahí tú palpas la violencia, eso es violencia. Entonces, ¿cómo en medio de toda esa pobreza, de esa violencia económica que se cierne sobre muchas mujeres en Panamá, porque está sobre mucha población, pero en las mujeres es muy cruda, porque las mujeres generalmente somos las que tendemos a ver directamente la alimentación de los niños y niñas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo comenzamos a ver esos estragos de la pandemia en nuestros cuerpos? Sobre todo en las mujeres migrantes. Miren, nosotras hemos tenido que atender casos de mujeres. A mí me tocó hace poco, Aura, una colombiana, que quedó, que se devolvió a Colombia, y no porque estuviera mejor en Colombia, sino que se devolvió porque estaba siendo presa de violencia doméstica por parte de su pareja también colombiana. Y ella estaba aterrada. Y yo le preguntaba si era una buena opción devolverse a su país, y me decía, a su localidad, sobre todo, que había salido por temas de violencia, y me decía, entre eso y estar acá, que puedo morir embarazada. Entonces, esa violencia en Panamá con la pandemia se ha acrecentado y tiene color. Es negra, es indígena, es migrante. Nos ha tocado ver la inhumanidad que ocurre en la frontera de Panamá con Costa Rica y con Colombia, donde mujeres africanas y cubanas, prácticamente a la intemperie. Entonces, por lo mismo tipo de atención que se está dando con la pandemia, los organismos internacionales y de organizaciones no gubernamentales que estaban apostadas en esas zonas, pues había cuarentena. No había quien atendiera a esas personas. Nos tocaba ver por televisión a las personas acostadas literalmente. Yo creo que cualquiera mujer que logra ponerse en esa situación sabe que a una mujer le viene la menstruación, ¿verdad? ¿Y qué ocurre con esas mujeres que están en esos sitios? ¿Verdad? La misma situación de nuestro aparato reproductor, de ir a un baño, de estar con un embarazo. Yo creo que esto ha sacado a la luz no solamente que Panamá tiene un gobierno sumamente frágil en políticas hacia las mujeres, pero también la necesidad de articularnos, ¿verdad? Y no ver este problema solamente gubernamentalmente hablando. Aquí no se puede discriminar el tema de la mujer porque seas indígena, porque seas inmigrante. Yo creo que tenemos que ver dentro de todo el problema de la pandemia que hay poblaciones que están más vulneradas que otras. Y eso no siento que esté ocurriendo. Yo sí tengo que decir que siento que por parte del Instituto Nacional de la Mujer, que hemos condenado muchas veces por las políticas en destiempo y frágiles, se dio una atención no óptima, pero bastante allegada a la situación actual. Yo siento que el gobierno tiene que mirar a mayor presupuesto para el Instituto Nacional de la Mujer, un instituto que llegó un momento que tuvo que cerrar las oficinas porque estaban contagiadas todas las personas. Entonces eso no puede ser, que el instituto que atiende a las mujeres tenga contagiada a 25 personas y que haya tenido que cerrar las oficinas. Y así como decía el Chapulín Colorado, ¿y ahora quién podrá defendernos? Entonces, yo siento que realmente el gobierno de Nito Cortizo tiene
que llamarse Uniendo Fuerzas, que es su eslogan, pero unir las fuerzas de verdad, no para eslogan, no para salir poniéndote gel alcoholado en la TV y abracito acá a las mujeres indígenas, a llegar a las comunidades en medio de las inundaciones que se dieron en pandemia por el paso de los fenómenos atmosféricos. Yo creo que tenemos que seguir levantando la voz. Yo creo que esta pandemia nos desmovilizó como organizaciones, movimientos sociales, y hay muchos silencios. Hay muchas personas que han dicho que es por la afinidad política con el gobierno de turno. Yo creo que no. Yo creo que ha sido un shock que la pandemia ha dejado en nuestras vidas, la imposibilidad de poder ajustarnos a la digitalización de algunas organizaciones se ha sentido muy fuerte. Y yo creo que hay que ponernos las pilas, siendo muy críticas, ¿ah? Porque a esta altura no podemos estar hablando de que como que la pandemia acaba de llegar también, que es algo que está ocurriendo en nuestras organizaciones en este momento. Muchos conversatorios se llaman la pandemia. O sea, por favor, mira por dónde estamos. Ya tenemos que comenzar a hablar los estragos que están haciendo la pandemia en nuestras vidas. Y ser críticas, seguir siendo críticas tanto como antes de la pandemia. Yo creo que las cosas hay que seguirlas denunciando. Yo creo que los esfuerzos están allí, pero hay una desmovilización evidente en las organizaciones sociales en este tiempo de pandemia. Y las organizaciones de mujeres no han escapado a ella. No han escapado a ella. Y yo creo que hay que hablar con cifras, pero también hay que hablar con muchas reflexiones. Para un país que apenas tiene 4 millones y poquito, 27 femicidios es mucho. Es mucho. Y no solamente ver el femicidio, que es lo final de la violencia, sino las tentativas, cómo quedan esas mujeres, cómo está la vida de esas mujeres, ¿verdad? Cómo nos estamos protegiendo a las mujeres en esta pandemia y cómo está siendo esa violencia económica, porque la estamos viendo solo desde lo físico, desde lo psicológico, desde lo doméstico, ¿verdad? Pero cómo está siendo esa violencia económica en nuestras vidas. Eso no lo podemos pasar por alto. Y bueno, lo voy a dejar para ahí porque podría dar para mucho más. Gracias, Sharon. Interesante la reflexión. Sharon es un tanto indígena, es afro, es boricua, es panameña, anda por El Salvador, es periodista, hace parte de un esfuerzo colectivo de trabajo por las mujeres y por una comunicación alternativa. Sharon es poeta, Sharon es muchas cosas, es una revolución en sí misma. Vamos a una brevísima pausa y retornamos de nuevo con ustedes y empezaríamos con Lucía Muriel para una ronda de no más de 4 minutos cada una porque el tiempo se nos viene encima. Adelante, señor director, con la canción y la pausa.